Buenos días, jóvenes. En esta primera actividad del día de hoy, eh, martes 17, voy a tratar el tema de la primera ley de la termodinámica. Vamos a ver el enunciado de la primera ley. En este video que tienen aquí les pido que lo sigan. La idea general inicialmente es que los conceptos les queden claros y que las ecuaciones ustedes las puedan ir sacando aparte para que después, mañana que hagamos ejercicios, ustedes tengan facilidades de entenderlo todo muy bien. Entonces, la primera ley de la termodinámica se ubica en un contexto en el cual un sistema termodinámico, que puede ser en general cualquier cosa y de cualquier dimensiones, pero que en el caso nuestro y a este nivel usualmente va a ser normalmente va a ser un gas y probablemente un gas ideal. Entonces aquí tenemos representado al sistema como un círculo. El sistema está dentro de esa circunferencia. Ese es el sistema termodinámico. Luego la circunferencia corresponde a la frontera del sistema y todo lo que está fuera del sistema es el medio ambiente. Cuando se verifica un proceso termodinámico, puede ocurrir que calor entre al sistema desde el medio ambiente, o puede ser más bien que el sistema aporte calor al medio ambiente, o sea que el calor salga del sistema hacia el medio ambiente. Vean los signos de estas energías. Como es lógico, si el calor entra al sistema, entonces nosotros vamos a considerar a ese calor positivo. Y si el calor sale del sistema, lo vamos a considerar negativo. Es muy importante que se den cuenta que estos signos son contrarios con lo que viene a continuación. Puede también el sistema interactuar con el medio ambiente a través de la frontera mediante energía mecánica o trabajo. Fíjense bien que si el trabajo es hecho por el medio ambiente sobre el sistema, observen el sentido de la flecha, el mismo es considerado negativo, es lo contrario del calor. En cambio, si el sistema es el que hace el trabajo sobre el medio ambiente, entonces ese es considerado positivo. Ustedes dirán, ¿por qué son opuestos? Bueno, visualícenlo en términos del concepto o de la filosofía de un sistema. Un sistema termodinámico se desarrolló, una máquina, por ejemplo, termodinámica, una máquina basada en estos conceptos, se desarrollan o se diseñan con el afán de que nos den energía mecánica. El ser humano tiene facilidad para manejar el calor y entonces lo que no tiene es energía mecánica. O sea, si tiene que mover grandes masas, trasladar grandes masas, para eso lo que hace es diseñar máquinas. Quiere decir que por eso cuando la energía mecánica sale del sistema es considerada como positiva. Por eso precisamente. Además, basándonos en la propia definición de calor, en el que el calor es esencialmente la totalidad de la energía vibracional o la energía de vibración de las moléculas, es claro que antes de que un proceso en el que estos intercambios de calor y energía mecánica se den, antes de un proceso termodinámico, es claro que el sistema termodinámico tiene una energía, es decir, las moléculas del sistema están vibrando con una cierta intensidad. Por lo tanto, vamos a decir que esa energía, le vamos a poner un nombre, vamos a decir que el sistema tiene una energía interna, inicial, o sea, la energía que tiene antes de que el proceso se verifique. Y cuando el proceso finalmente concluye, después de que ha habido transferencia de calor y energía mecánica con el medio ambiente, entonces esperaríamos tener una energía interna diferente. Y por lo tanto podríamos definir un cambio en la energía interna del sistema que obviamente es simplemente la resta de la energía interna final menos la inicial. La termodinámica se la puede definir
yo la voy a definir de otra manera más concisa. Diríamos que la energía mecánica es la parte de la física o la disciplina de la física que estudia los procesos a través de los cuales estos intercambios de energía mecánica y de trabajo se dan entre un sistema y su medio ambiente. Esa es la definición más clara, aunque aquí parece una escrita de forma diferente. Entonces, fíjense bien, si la termodinámica estudia todos los procesos, vamos a ver cuáles son las herramientas que utiliza. Una de las herramientas más importantes que utiliza la termodinámica son las gráficas presión-volumen. En las gráficas presión-volumen se consideran los estados termodinámicos por los cuales un sistema pasa a consecuencia de la ejecución de un proceso. ¿Qué es un estado? Bueno, un estado es una condición en la que un sistema se encuentra que está caracterizado por un valor de presión, volumen y temperatura estables. Cuando un sistema se encuentra con estos valores estables, decimos que se encuentra en un estado termodinámico cualquiera, inicial, por ejemplo. Esto vendría a ser un punto en esta gráfica presión-volumen. La gráfica presión-volumen, que es una herramienta muy importante que vamos a utilizar, es un gráfico donde se consideran en el eje vertical las presiones y en el eje horizontal los volúmenes. Luego vamos a ver cómo se consideran las temperaturas. Luego, cuando ese sistema pasa a tener diferencias, un estado con diferentes valores de presión, volumen o temperatura, alguno o todos de ellos, entonces decimos que ha sido sometido a un proceso. Un proceso termodinámico es la forma, es el camino, observen, a través del cual se produce ese cambio de estado. Entonces, de esa manera, un punto en la gráfica presión-volumen corresponde a los estados. Los estados están representados con puntos y las líneas que unen estos puntos o los caminos que unen estos puntos son los procesos. De suerte que la termodinámica estudia los diferentes procesos. Entonces ustedes dicen, bueno, pero usted dijo que la termodinámica estudia los procesos y yo puedo unir estos dos puntos de formas infinitas, podríamos casi decir que la termodinámica jamás termina de ser estudiada, porque solo entre estos dos puntos que están acá hay una cantidad infinita de procesos. Bueno, sí, pero sucede que cualquier proceso se puede construir con algunos pocos, así como la digitalización de la voz, que se construye cualquier sinuosidad en la voz de una persona, se puede construir a base de tramos rectos, que es lo que esencialmente hace la digitalización. Por lo tanto, podemos usar unos pocos procesos para con ellos construir cualquier otro proceso. Y esa es la idea inicial, que estudiemos los procesos que vamos a llamar procesos especiales. El primero que aparece es el proceso isobárico. Iso es un prefijo que significa igual, y bar es un sufijo que significa, representa a la temperatura. Entonces vamos a suponer que tenemos a un sistema, vean, aquí tenemos la manera de representar las temperaturas, que son líneas isotérmicas, ¿ok? O sea, ahí tenemos presiones, que son puntos, presiones, volúmenes, y estos puntos se encuentran o pertenecen a una isoterma que corresponde, todos los puntos corresponden a la misma temperatura. Ahí tenemos las tres variables. Noten que aquí, por ejemplo, el sistema pasa de esta temperatura A a esta temperatura B y que está desplazada hacia arriba. Por lo tanto, la temperatura B es mayor que la temperatura A. Es la manera como vamos a representar a las temperaturas. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos un sistema que pasa de un estado A, que tiene su volumen y temperatura a un estado B, con su volumen, temperatura y presión diferentes. Pero lo hace a través de una línea horizontal. Eso es lo que llamamos un proceso isobárico. Y la ecuación, aquí está una forma de representarlo. Noten que tendríamos un gas, por ejemplo, que es sometido, así como aparece aquí, a un calentamiento. Vean qué es lo que ocurre, que el gas se expande y en el proceso de expandirse
el émbolo, que es la parte móvil que pertenece al medio ambiente, sufre un desplazamiento hacia arriba, paralelo a la fuerza que provoca ese desplazamiento. Entonces, si nosotros aplicamos la ecuación para cálculo de trabajo general, que es W es igual a la integral de P por diferencial de fuerza por punto dl, esto nos va a llevar a esta expresión que aparece acá, ¿verdad? Vean cómo se produce un cambio de volumen y cómo esta parte en azul corresponde al cambio diferencial de volumen. Recuerden que aquí hay un área transversal. Cuando usted multiplica el área transversal por el desplazamiento, obtiene este volumen que está aquí. Creo que los detalles de eso están más adelante. Entonces, acuérdense, la primera ecuación que vamos a anotar es esta. El trabajo para un proceso isobárico es igual a la presión por el cambio de volumen. Luego tenemos un proceso isométrico. El proceso isométrico es aquel que se verifica a volumen constante, tal y como aparece acá. Observen que ese gas experimenta un incremento en su temperatura, vean, pasa de esta isoterma TA a esta isoterma TB, pero lo hace a volumen constante. Es decir, noten que el volumen de este sistema es rígido y no cambia. Por lo tanto, lo único que va a ocurrir es que el gas va a aumentar de temperatura y de presión, manteniendo su volumen constante. En este caso, lo que podemos decir es que si le aplicamos el cálculo de trabajo como hicimos en el caso del isobárico, llegaríamos a la conclusión de que el área bajo la curva de este proceso daría 0. Por lo tanto, el trabajo es 0. Esta es la primera ecuación estas ecuaciones que estamos obteniendo son las ecuaciones más sencillas, las que se utilizan para cualquier tipo de proceso y para cualquier tipo de sustancia. Posteriormente vamos a ir agregando más ecuaciones, particularmente cuando tengamos gases ideales, que va a ser nuestra segunda actividad por ahora. Lo que queremos es dejar claro cuáles son los procesos especiales, cuál es el contexto en el que se desarrolla la primera ley de la termodinámica, y quisiéramos también dejar claro cuál es la herramienta, esta gráfica PV, que se utiliza para poder graficar todos los procesos y entender todos los procesos que se verifiquen. Entonces aquí anotaríamos que para este proceso el trabajo es 0. Vamos al tercer proceso. El tercer proceso se llama proceso isotérmico. En el proceso isotérmico la temperatura permanece constante. Observen que el color de las moléculas no cambia, porque sus moléculas permanecen con la misma temperatura. No es como en el caso anterior, que al aumentar la temperatura las moléculas se vuelven de color rojo, mostrando que su temperatura se incrementa. Entonces, en el proceso isotérmico tenemos a un gas en el estado A con un volumen y una presión iniciales, que pasa a un estado B con volumen y presión diferente, pero sobre la isoterma, como aparece ahí, o sea, con la temperatura constante. Entonces, asociado a la energía interna, la temperatura está asociada directamente a la energía interna. Si un sistema cambia su temperatura, nosotros vamos a esperar que su energía interna se incremente. Y obviamente, o lo contrario es válido. Si la temperatura disminuye, la energía interna tendría que disminuir. Por lo tanto, si la temperatura permanece constante, la energía interna debería ser la misma y su cambio debería dar 0. Y esta es precisamente la ecuación básica, o en el modelo que consideramos, que nosotros vamos a considerar en un proceso isotérmico. Delta U es igual a 0. ¿Okay? Aquí tenemos un cálculo, pero este cálculo es solo válido para gases ideales. Lo vamos a dejar por ahí. Luego tenemos el proceso adiabático. Es el cuarto proceso especial. En este proceso, observen que el sistema pasa desde una isoterma hasta otra isoterma. Vean,
se produce esta gráfica curvilínea que se ve claramente que es una gráfica descendente entre dos isotermas y por lo tanto con un grado de descenso más alto, más acentuado. Entonces vemos que el proceso, el sistema, la característica es que el calor es igual a cero. ¿Qué ocurriría? Bueno, vamos a tener a un sistema en el que no se permite que el calor entre o salga. No se permite que el calor entre o salga, por lo tanto, Q es igual a cero. ¿Ok? Luego, vamos a ver ahora el enunciado de la primera ley. Por ahora, nos vamos a quedar por ahí y lo siguiente es el enunciado de la primera ley. Esencialmente lo voy a hacer ahora mejor. El enunciado de la primera ley especifica, y esto debía haberlo agregado antes, no ahora, especifica, lo voy a agregar ahora, que para cualquier proceso, incluyendo estos que hemos visto, cualquiera que sea, aquí lo vamos a poner. Le vamos a poner justo así, ¿verdad? Permítanme. Aquí le vamos a poner enunciado de la primera ley. Que no olviden incluirlo. Enunciado de la primera ley de la termodinámica. Lo vamos a incluir acá. Aquí. Para cualquier proceso, no importa cuál, ¿verdad? Es válido que el cambio de energía interna, déjenme copiar de por aquí atrás esto, debería estar en alguna parte aquí. Permítanme. Es válido que el cambio de energía interna U es igual al calor que entra o sale durante el sistema menos el trabajo, acordándose de las reglas que rigen al calor y a la energía. Es decir, que el calor es positivo si entra al sistema y que es negativo si sale, y que además el trabajo tiene las consideraciones opuestas. Esta es la primera ley. En todos los casos es válido, es decir, para cualquier proceso esta primera ley es válida. Y esto lo deberíamos haber puesto, disculpen, al inicio. O sea, voy a copiar esto mejor. Al inicio, donde está la definición, las definiciones que hemos visto. Aquí debería estar esto. Disculpen. A ver. Entonces, aquí termina la primera actividad. Y es que ustedes vean este video y que anoten las ecuaciones que les he marcado. ¿Ok? La siguiente actividad es las ecuaciones que van a ser deducidas para el caso particular de gases ideales. Entonces nos quedamos por allí.